Bueno, entonces, medidas de dispersión o variabilidad. Para poder hallar, vamos a tener un ejemplo que sería este. Y vamos a hallar medidas de dispersión o variabilidad para datos agrupados en este caso. Ya vimos en clases anteriores datos no agrupados y también datos simples agrupados cuando no tiene intervalo de clases, pero está agrupado de esta forma también. Bueno, entonces vamos a ver la desviación media, la varianza, la desviación típica para datos agrupados. Acá voy a escribir la fórmula de cada uno. La desviación media para datos agrupados es, ponemos el símbolo primero, que sería entonces sumatoria de x menos media por por la frecuencia absoluta, dividido todo eso por n, n que sería la cantidad de datos que se tiene, ¿verdad? Luego, acá la varianza va a ser s al cuadrado es igual a la sumatoria de... Acá tenemos dos fórmulas. Voy a poner la primera fórmula, que es la fórmula más corta, que sería x al cuadrado por f. Acá sería x al cuadrado por f dividido todo esto, dividido n, menos la media aritmética al cuadrado. Entonces acá ya tenemos la fórmula de la varianza. Esta es la primera fórmula. También se puede utilizar esta fórmula, o s cuadrado es igual a la sumatoria de x menos media elevado al cuadrado por f y dividido todo esto por n. Esta fórmula también se puede utilizar para varianza, ¿verdad? Y desviación típica ya sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, que es la raíz cuadrada de s cuadrado. Y s cuadrado ya sabemos que es su fórmula, acabamos de escribir, que es, puedo usar esta fórmula o esta fórmula acá también, ¿verdad? Entonces acá va a ser sumatoria de x al cuadrado por f menos media al cuadrado. Acá, y toda esta parte hasta acá es dividido n, ¿verdad? Este es aparte ya. Bueno, entonces puedo utilizar cualquiera de las dos fórmulas acá, esta fórmula o esta fórmula. Acá tenemos un ejemplo de cantidad vendidas por mes. Acá, por ejemplo, y este sería el número de meses. Por ejemplo, en 2 meses se verificó la venta de 8 a 10 remeras. Este, por ejemplo, la cantidad, este sería el registro de la cantidad de remeras vendidas en un mes, o la cantidad de remeras vendidas sería en un mes, que sería por día. Entonces este voy a cambiar acá por días, por día, número de días. Entonces lo que se vendió en un mes sería esto, ¿verdad? La cantidad la cantidad vendida en un mes, y sería entonces por día, ¿verdad? Por día. Bueno, entonces acá tenemos, significa que en un día, por ejemplo, se registró que se vendieron 8 remeras. En otro día, 9, o sea que de 8 a 10 remeras. En 13 días en total se registraron que se vendieron en total 14 a 16 remeras. Por ejemplo, en un día puede ser de que se haya vendido 14, otro día 15, otro día 16, otro día 14 otra vez. Y hay 13 datos en total que en donde se llegó a vender en un día 14 a 16 remeras. Bueno, entonces en este ejemplo calculamos la desviación media, la varianza y la desviación típica. Para poder hallar la desviación media necesito de la media aritmética. Entonces acá voy a poner otra vez la fórmula
de la media aritmética, que va a ser igual, voy a cambiar el color, voy a poner negro. Media aritmética, su fórmula es igual a la sumatoria de x por f dividido n. Es la fórmula para datos agrupados, ¿verdad? Entonces acá necesito x por f. X es la frecuencia, es la marca de clase, que sería acá. Esta es x. Y frecuencia, que es f, ¿verdad? Entonces necesito una columna más de x por f. Entonces tengo que multiplicar marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase es la semisuma entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo de clase. Entonces sumo 8 más 10, que serían 18, y dividido 2, que va a ser igual a 9. 11 más 13, que va a ser 24, dividido 2, que va a ser 12. 14 más 16 es 30, dividido 2, que va a ser igual a 15. 17 más 19 es 36, dividido 2 va a ser 18. 20 más 22 es 42, dividido 2, que va a ser 21. Ahí tenemos, y acá voy a multiplicar x por f. X por f acá va a ser 9 por 2, que va a ser igual a 18. 12 por 10, que va a ser igual a 120. 15 por 13, que va a ser igual a 195. 18 por 3, que va a ser igual a 54. Y 21 por 2, que va a ser igual a 42. La sumatoria de todo esto da, ya tengo el dato, que es 429. 429. Entonces, para hallar la media aritmética es sumatoria de x por f, que ya tengo acá, la sumatoria de x por f, 429, y eso voy a dividir por 30. 429 dividido 30 me da 14,3. 14,3. Y a partir de ahí ya voy a poder hallar la desviación media. Voy a escribir otra vez la fórmula acá de desviación media, que es la sumatoria del valor absoluto de x menos la media por la frecuencia absoluta, y dividido todo esto n, dividido n. Esto puedo calcular primero x menos media. X menos media es restar cada x, que es la marca de clase, menos la media aritmética, ¿verdad? La x menos media aritmética. Y tengo que hallar su valor absoluto. Entonces tengo que hallar el valor absoluto de x menos la media aritmética. El valor absoluto de cualquier número es un número positivo. Entonces voy a estar hallando primero. Acá voy a estar hallando, por ejemplo, primero voy a hallar 9, que es x. 9, que es x, voy a restar con la media aritmética, que es igual a 14,3. Entonces 9 menos 14,3 va a ser igual a negativo 5,3. Pero tengo que usar el valor positivo, ¿verdad? 5,3. Luego voy a restar 12 menos 14,3, que va a ser igual a 2,3. 2,3. Luego va a ser 15 menos 14,3. El 2,3 es negativo, pero el valor absoluto es positivo, ponemos positivo. Después acá va a ser 15 menos 14,3, que da 0,7. 0,7. 18 menos 14,3, que da 3,7. 3,7. Y por último, 21 menos 14,3, que es igual a 6,7. Necesito una columna más porque acá tengo que hallar x menos media por f y la sumatoria de eso. Entonces yo necesito una columna más acá.
que voy a agrandar un chiquitito más. A ver, puedo trasladar acá. Acá sería. Entonces acá voy a estar hallando el valor absoluto. El valor absoluto de x menos media. X menos media. El valor absoluto de esto por f. O sea que lo que voy a estar multiplicando es esta columna, voy a multiplicar por f, que es esta columna. Por ejemplo, 5,3 por 2, porque es x menos media el valor absoluto de eso por 2. 5,3 por 2 sería, a ver, 10,6. Acá serían 10,6. 10 por 2,3. 10 por 2,3 va a ser 23. Acá va a ser 0,7. Va a ser igual por 13, ¿verdad? A ver, 7 por 3 me da 21. Acá 7 por 1 me da 7. 7 por 3, 21. Llevo el 2. 7 por 1, 7. Más 2, 9. 91. Y le agregamos la coma acá en un decimal. Sería 9,1. Luego voy a multiplicar 3,7 por 3. 7 por 3, 21. Llevo el 2. 3 por 3, 9. Más 2, 11. Entonces acá sería 11,1. Y por último, 2 por 6,7. 2 por 7, 14. Llevo el 1. 2 por 6, 12. Más 1, 13. 13,4. Y acá voy a sumar todo esto. Acá, por ejemplo, siempre vamos a estar utilizando el valor de la media aritmética 2 decimales como mínimo. Acá, como es un decimal exacto, tiene una coma nomás esta. Entonces, por eso utilicé una coma. Pero si tiene más de una coma, más de un decimal, hay que utilizar hasta la centésima. Entonces, acá voy a sumar 13,4, que sería esta columna. 13,4 voy a sumarle 11,1 más 9,1 más 2,3 y más 10,6. Me da en total 46,5. 46,5. Y este 46,5 puedo poner ya acá porque ya es la sumatoria de todo eso dividido n, y n en este caso es la sumatoria de la frecuencia, que va a ser 2 más 10, que es 15, más 5 acá 20, acá 12, acá me va a dar, este 2 con este me da 15, más 10 me va a dar 25, 25 más 5 que me da 30. N es igual a 30 acá. Y todo esto voy a estar dividiendo por 30. Entonces 46,5 dividido 30 me va a dar 1,55. Entonces acá me da 1,55. Sumando todo, x menos media, que es esto, multiplicado por la frecuencia, que es esta columna, me da entonces este valor acá, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hallar es la varianza. Para poder calcular la varianza, voy a estar utilizando esta fórmula de la varianza, que sería s cuadrado es igual a sumatoria de x al cuadrado por f, y dividido todo esto por n menos media aritmética al cuadrado. Menos media aritmética al cuadrado. Entonces acá significa que necesito una columna más. Acá voy a agregarle una columna más, que sería x al cuadrado por f, que es esta columna, ¿verdad? Entonces acá va a ser igual a x al cuadrado, es esta columna por f.
Por ejemplo, acá va a ser x al cuadrado por f. Voy a obtener, por ejemplo, x al cuadrado que va a ser 9 al cuadrado por 2, por ejemplo. 9 al cuadrado que me va a dar, en este caso, 81 por 2. Entonces va a ser 162. Luego acá va a ser 12 al cuadrado, que va a ser 144 por 10, que va a ser 1440. Luego va a ser 15 al cuadrado, 15 al cuadrado que va a ser 225. Entonces 15 al cuadrado voy a multiplicar otra vez por f, que es igual a 13. Entonces va a ser 2925. Acá va a ser 2925. Luego es 18 al cuadrado por 3. 18 al cuadrado por 3. 972. 972. Y por último, 21 al cuadrado. 21 al cuadrado por 2. 882. 882. Y ahora hago la suma de esta columna, que va a ser 882 más 972 más 2925 más 1440 y más 162. Me da 6381. 6381. 6381. Ahí está. Acá lo que voy a hacer es reemplazar 6381 acá. 6381 dividido n. Acá n vale 30 menos la media aritmética al cuadrado. La media aritmética sería 14,3 elevado al cuadrado. Entonces acá voy a calcular esto, que sería igual a dividido 30 primero. Dividido 30 menos 14,3 al cuadrado. Y me da, es igual a 8,21. Por lo tanto, ya sabemos que la varianza es igual a 8,21. De esto yo puedo deducir el valor de la desviación típica, porque es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza me salió 8,21, entonces voy a calcular su valor. La raíz cuadrada de 8,21. Entonces, para hallar desviación típica, voy a hallar la raíz cuadrada de 8,21, que es igual a 2,865, que sería 2,87, redondeando en la centésima. 87. Ahí está. Ya tenemos el resultado. Ahora podemos hallar por la segunda fórmula la varianza. La varianza hallando por la segunda fórmula sería utilizando esta fórmula, ¿verdad? Ahora vamos a hacer eso. Entonces voy a